Siempre digo que hoy es un día especial, pero es que hoy es un día especial. ¿Por qué es especial? Porque tengo enfrente a una mujer que tuve la suerte de que ella me entrevistara a mí en una primera vuelta y en esa entrevista pues salieron muchas cosas incómodas, como a ella le gusta, porque le gustan las incomodidades en las situaciones incómodas en las que pone al entrevistado. Ella es amiga, voy directamente al turrón, ella es Mireia Chaos. Mireia es mentora de voz y comunicación, actriz de voz y dirige el podcast Verdades Incómodas. ¿Qué tal, Mireia? Muchas ganas yo tenía de tenerte, pero en la otra parte, en la que yo te entrevisto a ti. Gracias, me encanta esta presentación y yo no estoy acostumbrada a estar a este lado de la mesa. Bueno, que evidentemente siempre cambia, pero me siento como recibiendo lo que yo normalmente ejecuto, ¿no? Porque el que está entrevistando siempre tiene la dirección de la conversación y es como la columna vertebral de todo lo que va a pasar. Así que estoy en tus manos, David. ¿Te sientes incómoda? No, que va, me siento súper relajada. O sea, creo que es más complicado sostener a la otra persona en la conversación que no simplemente dejarse llevar por el otro. Oye, antes de meterme en la entrevista, que ahora que empecemos con la incomodidad, porque al final todo va a girar dentro de la incomodidad y la incomodidad es buena. Igual que la vulnerabilidad es buena, la incomodidad es buena, porque te despierta cosas, te hace estar alerta y saca cosas de ti que luego aprendes de ellas. Tú me hiciste una pregunta en el podcast en el que me entrevistaste, me dijiste ¿Con quién tendrías una conversación incómoda o pendiente? Y te dije que había sido con una ex. Ajá. O sea, que hubiera sido, con una ex y hubiera pedido perdón porque fue hace muchos años y fue mi primera ex y muchos años de relación. Bueno, mi ex vio la entrevista y me lo dijo y se emocionó. Así que, oye, cerré ahí un capítulo. ¿En serio? ¿Y hubo una conversación final entre los dos? Sí, porque bueno, es como una relación que de tantos años, pues no es que tengamos una amistad, pero sí que de vez en cuando pues, nos hemos preguntado a ver qué tal y ella vio ese podcast. Y entonces, te digo esto porque esa incomodidad que tuve yo al decírtelo, lo expresé, lo hice público y luego pues me ha servido para cerrar un episodio o algo que tenía como enquistado. Entonces, esa incomodidad, por eso digo que es bueno, porque a mí me ayudó bastante. Jolines, sí. Muchas gracias por decirlo, porque el podcast se está convirtiendo en esta parte final en una especie de confesionario. Nunca sé qué va a decir la persona. Hay personas que no saben que está esta pregunta al final. Y varias ya me han dicho después, hablé de que quería tener esta conversación con esta persona y la tuve. Qué bueno. O esa persona me llamó o me escribió. Así que está cumpliendo su función. No, y su función es buena. Y por eso te digo que para mí esa incomodidad es buena. Pero yo te digo que para mí es buena, pero claro, yo te doy el resultado. A mí me gustaría saber qué es para ti una verdad incómoda. O sea, ¿por qué recurres a la verdad incómoda? Yo me he dado cuenta, años después de empezar el podcast de Verdades Incómodas, que no entendía por qué estaba poniendo este título en el podcast. Pero el título que tú le pones a un proyecto define muchas cosas del proyecto. Y años después yo me doy cuenta de que para mí es un reto tener conversaciones incómodas. Así que lo pongo en práctica todos los días que voy al estudio. Es como una terapia que haces tú de choque. Es una terapia. Una vez una oyente del podcast escribió en plan, joder, la tía, ¿cómo...? Perdón, ¿se pueden decir tacos? Sí, puedes decir... Pues tía no es un taco, tía es... He dicho joder. Si dices, puedes decir brother o sis o brother, pero bueno. Has dicho joder, perdón, ahora lo cortamos. No, vale. Pues como que me dijo, la chica esta está en terapia cada vez que hace una entrevista. Y la verdad es que... Sí, yo me doy cuenta de que, y esto me lo dijo una vez la persona que está en el estudio en que estaba anteriormente, en Here Comes the Sound, el técnico de sonido. Tony, un saludo para Tony. Un sonido que es maravilloso él, yo me he sentido ahí como en casa siempre. Me dijo, Mireia, es que las conversaciones que son más interesantes y más profundas son las que son incómodas. Dije, ¿por qué? Porque hay dos tipos de conversaciones, estas y las conversaciones polite, o las conversaciones de sofá o las conversaciones masaje, en las que estamos los dos de acuerdo en el mismo tema, es genial, o sea, qué bien, te reconozco, me reconoces, ampliamos información, nos reímos, pero luego es cuando llega un tema incómodo, que es que yo no sé qué va a pasar cuando lo diga. Quizás no me he atrevido a exponerlo, quizás no sé qué opinión tiene la otra persona o si ese tema va a suscitar algo que
no es cómodo porque tienen unos valores distintos. Entonces, cuando pones eso ahí, entras en un espacio fértil y una página en blanco que no sabes qué va a pasar, y el trabajo es sostener eso. Entonces, aquí están las conversaciones incómodas. No sé cómo se lo va a tomar el otro. No sé cómo lo voy a vivir yo. Y ahí decides, o sea, ¿en qué momento, sabiendo ya eso, ¿no? Esa parte que le das, o esa importancia que le das a una verdad incómoda, ¿cómo decides crear el espacio, ¿no? El podcast? ¿Cómo dices, de esto voy a crear un formato en el que yo creo y voy a sacar las verdades incómodas de la gente? Pues fue muy orgánico. En realidad el podcast, la idea fue primero con una compañera que se llama Francesca Rauchi y dijimos, qué chulo sería hacer un podcast, queríamos hacer entrevistas. Y las dos vivimos una situación en común, que era que las dos vivimos abusos sexuales cuando éramos chiquititas, ¿no? En mi caso, cuando era pequeña, cuando tenía 4 años, por parte de una persona de mi familia, y en su caso ya también. Entonces, teníamos la visión de que hay temas, porque este tema ahora está más en auge, gracias a, entre otras cosas, a personas que divulgan y hablan sobre esto para que podamos tener información no solo de cómo pedir ayuda y qué implica, sino también cómo prevenirlo en niños, adolescentes y demás, ¿no? Cómo prepararnos, no solo los profesionales de la salud, sino las personas pues, que tenemos hijos, sobrinos, ¿no? Cómo podemos ayudarles. Entonces, de ahí partió la idea realmente. Yo me di cuenta que haciendo mi proceso terapéutico, porque yo no recordaba la experiencia, eso primero, ¿no? Hay muchas personas que lo olvidan porque el trauma es tan fuerte que hay un mecanismo del propio organismo que es la disociación, que te permite, entre otras cosas, dejar de sentir experiencias físicas y olvidar esa memoria. También hay personas que lo viven de tan chiquititos que es muy complicado recordarlo, ¿no? En mi caso, la memoria vino después. Entonces yo me di cuenta de que aquello que me incomodaba profundamente, primero porque no tenía información, porque era algo que no había tratado, porque era algo de lo que nadie hablaba, un tema tabú, cuando empecé a abordarlo, cuando empecé a ir a terapia, cuando empecé a reconectar con mi cuerpo, cuando empecé a reconectar con la historia que nunca había podido contar a nadie, porque incluso yo la había olvidado, pues fue un momento muy terapéutico y sanador para mí. Entonces, el primer capítulo del podcast, yo hablaba de esto, hablaba de la historia nunca contada, de una voz que había sido olvidada y de una verdad incómoda que al ponerle luz a mí me había transformado la vida. Porque en mi adolescencia, más o menos juventud, yo empecé a pasarlo muy mal, pero no sabía por qué. O sea, episodios de un estrés muy grande, de depresión, mucho dolor físico, y no entendía qué me pasaba. No sabes de dónde venía, ¿no? O sea, al no final, entendía qué me pasaba. Tu cuerpo hablaba de una manera que tú no sabías. Mi cuerpo gritaba. O sea, mi cuerpo estaba como, por favor, atiéndeme. Y a raíz de este trabajo yo empecé a ir a médicos. Los médicos, claro, como yo no sabía qué me pasaba, los médicos me miraban y era como, no te está pasando nada a nivel físico, pero comprendemos el dolor emocional, pero no sabían cómo acompañarme. Y al final acabé llegando a una práctica psicocorporal que se llama el método de liberación de las corazas, que acompañada también de una psicóloga experta en trauma, me ayudó a reconectar con el cuerpo. Es una práctica en la que tú haces unos ejercicios, es como una meditación, pero a través del cuerpo. Y este vínculo que tracé con mi cuerpo me contó la verdad de todo lo que había vivido. Era muy curioso en cada sesión cómo volví a sentir mi cuerpo, porque mi pelvis era una piedra, te lo prometo, estaba tan acorazada a raíz de esa experiencia que me dolía porque la sentía súper rígida. Y a través de hacer todos esos ejercicios iba sintiendo cada vez más liviandad en mi cuerpo, iba teniendo recuerdos fragmentados, experiencias, imágenes, palabras. O sea, ibas desatascando pequeñas partes de ese trauma, ¿no? Que iban ya librándose, pero de una forma sanadora. ¿No? Venían hacia ti pero más liberadas, pero más entendidas, ¿no? O sea, como consciente, vale. Era como si recuperara pequeñas parcelas de mí misma, porque en ese momento, te lo prometo, que era como, ¿cómo puede ser que haya algo que yo he vivido que no esté recordando? Como si fuera una parte de mí, yo veía como dos partes de mí, o sea, como dos Mirellas, la de día y la de noche. ¿No? Y de repente, cuando pasa esto,
hay muchas personas que conectan con el dolor del trauma a través de experiencias que viven en su día a día y de repente te abruman emociones muy fuertes. O tienes recuerdos pero disociados y no sabes de dónde vienen, ¿no? Entonces es como si yo estuviera de nuevo reconstruyendo un puzzle. Entonces el proceso era doloroso porque pasó, yo sentí del dolor estar en el cuerpo a ser un dolor emocional, ¿sabes? De sentir que una persona que se supone que te tiene que cuidar, que te tiene que proteger, que pues te está haciendo mucho daño y eres un niño, tú no comprendes eso. O sea, es muy confuso. O sea, el amor es así. Claro. Las relaciones son así. Claro. Esto se supone que es un buen cuidado. O sea, entras en una confusión muy grande. Y ha sido un trabajo de tiempo de volver al cuerpo y de afrontar esas verdades incómodas que con el tiempo las he, como tú dices, ¿no? O sea, me gusta verlo como si estuvieras limpiando algo y tu cuerpo te va contando esa historia. Digamos. Mira, ¿sabes lo que me está viniendo ahora mismo? O sea, yo por lo que me cuentas entiendo que verdades incómodas para ti, cada episodio que grabas es una sanación más que estás haciendo de ti, ¿no? ¿no? Porque al final dices, o sea, al final me has contado que verdades incómodas viene de un proceso que tú has tenido durante toda tu vida en el que has tenido que afrontar la verdad incómoda de saber lo que te había pasado. Entonces, para ti, o sea, me ha venido en plan, nosotros que somos que nos gusta Harry Potter, es como un Horcrux. Al final, cada episodio es como, pero al revés, es como parte de tu alma te la está reconstruyendo. Jo, ¿cómo me gusta esa ¿no? Al metáfora? Final, claro, es cada parte de cada episodio te está haciendo ser más completa. Entonces yo creo que eso es una buena... O sea, visto yo desde el punto, creo que es un propósito muy bueno que has escogido para hacer y una terapia muy, muy buena. Maravilloso, ¿no? El otro día no sé quién me lo decía porque... O sea, dentro del trauma y dentro de la parte emocional que has vivido, pero creo que el identificarlo y que estés haciendo también que otra gente, no de la misma forma porque cada uno tiene su vida, su incomodidad en su vida, pero joder, que hayas acercado una cosa fea a convertirla en positiva. Mira, te voy a ser súper sincera. Hombre, aquí hemos venido a ser... Eso que hemos empezado fuerte, pero... Sí, ¿no? Joder. No sé si se está notando, pero estoy temblando internamente. O sea, yo estoy acostumbrada a hablar de este tema, pero en mi espacio de seguridad, que es mi podcast, ¿no? Y con personas más cercanas también en algún momento. También en algún momento me entrevistaron en un programa y me pasó exactamente lo mismo. O sea, mi cuerpo ahora, yo me siento temblando. No sé si se está notando, no se nota en mi voz, pero interiormente estoy temblando un poco. Entonces me doy cuenta. No sabía de que yo, o sea, no recordaba este proceso de tu vida, o sea, no he hecho una pregunta trampa para sacarlo. O sea, yo creo que ha salido un poco natural y yo también me he quedado... tenía ganas de hablar de esto. O sea, me has hecho la pregunta. Genial. Que yo también quería, o sea, me hubiera gustado, cuando venía aquí, pensaba, vamos a hablar de esto, ¿por qué no, no? ¿Por qué te digo esto también? Porque el propósito del podcast está muy ligado, yo me di cuenta, ¿no? De que en mi vida esta verdad se había obviado y yo tendía mucho a lo cheerful, ¿no? Y es lo que pasa en nuestra sociedad, lo bonito, ¿no? A que estés bien, la felicidad, ¿no? Pero yo durante muchos años de mi vida intentaba ir hacia allí, pero tenía un peso que me tiraba hacia la tierra. Y hasta que no miré todo eso que me dolía y me incomodaba, muy bien acompañada, evidentemente, de personas cercanas, amigos, terapeutas, profesionales, todo, el arte, que también ha sido un gran canal, pues no he podido vivir de una forma diferente, ¿no? O sea, huía de eso y cuanto más huía de ese dolor, más atrapada me tenía. Entonces, dentro de esta sociedad que creo que sigue queriendo tapar las cosas incómodas, los tabús, ¿no? Que nos quedamos a veces mucho en lo superficial, yo quería proponer algo distinto porque mi sensación es como, esto ayuda mucho. Tenía un profesor con el que me formé, que se llama Nicolás Bornemisa, que trabaja con el análisis de sueños y los arquetipos. Y él siempre decía, a veces tendimos a querer ir arriba, ¿no? A la dimensión espiritual, al contacto con una divinidad, a lo que nos genera paz, tranquilidad, ¿no? También hay una corriente espiritual muy fuerte, ¿no? De conexión con la luz. Y nos olvidamos de que el trabajo es hacia abajo. Sí, no es tierra. querer ir hacia arriba, es hacer espacio en uno para que eso que es parte de ti exista y esté presente. O sea, tú no dejas nunca de estar conectado con
una parte espiritual o divina tuya, ponle el nombre que quieras y ponle la religión que tú quieras también, ¿no? La cosa es, hay cosas que están impidiendo que yo me sienta conectada con una sensación de paz, de amor, de tranquilidad. Voy a mirar eso, una parte de mí que está sufriendo. ¿Cómo puedo ayudarla a que esté mejor? Qué bueno. O sea, te vuelvo a decir que gracias por abrirte y por contarlo y compartirlo. No lo tenía preparado, pero se ha dado la ocasión y creo que es un mensaje muy bueno para gente que a lo mejor también lo esté pasando o que crean que les está pasando algo pero no lo saben, ¿no? Que es lo que te pasaba a ti, pues lleguen a descubrirlo. Y mira, yo o sea, no he vivido yo un proceso así, pero por eso te decía el podcast te ha venido, o sea, la llamada del podcast es la llamada de tu sanación por lo vivido. Yo lo digo mucho y quizá lo voy a decir ya por última vez. En este podcast a mí, o la marca, ¿no? Todo llega, a mí me sirve para darme suelo, darme esa tierra que tú has dicho, para darme mi conexión con mi esencia y me quita caos. Es decir, yo cuando hago esto... Me quita caos. Me quita caos. Me quita caos. Se lo digo a Mireia, caos. Chaos. Entonces, me parece que es algo importante, encontrar tu punto en el que tú te sientes tú, en esencia, y te hace ser pleno. Pleno en el sentido de que lo que hago me genera una abundancia que me vale y con ella puedo seguir. Yo, fíjate, hoy me he levantado un poco así constipado, fatal, bueno, porque estamos ahora mismo con el cambio de temperatura y en Madrid, con su polución. Pero el saber que venía para acá, ya llegando de aquí en el metro, me estaba dando como otra vidilla, me estaba ya subiendo un poco las defensas y ahora estoy súper feliz, porque a mí esto me hace feliz. Y dicho esto, que hemos entrado ahí muy a saco, vamos a entrar en la Mireia, pero no o sea, ya me has contado lo que te pasó, pero quiero saber la niña Mireia, quién era o cuánto hay de esa Mireia ahora y qué pensaba esa Mireia sobre la voz, la comunicación, los podcasts. O sea, ¿esto está dentro de lo que tú querías ser? Pues más o menos, quiero decirte, pequeña, yo lo que sé que tengo muy claro es que era artista, o sea, me considero artista. ¿Por qué? Porque todo lo que eran artes a mí me cautivaba de una forma y era muy buena. O sea, yo tengo cuadros en casa. ¿Ah, pintabas también? Mi madre es que siempre quiso potenciar mucho la parte de las artes, en parte porque yo se lo pedía, pero también porque a ella esto le había faltado y para ella era importante. Entonces yo iba a clases de dibujo y de pintura y a clases de música, me llevaba a ballet, pero ahí le dije, por ahí no paso. No, porque para mí el arte, o sea, con todo el respeto a esta práctica y esta técnica, que yo ahora he querido hacer clases de mayor, pero de pequeña era como el cole ya está tan estructurado, yo necesito algo donde no me digan lo que tengo que hacer. Necesito ser libre. Y en música lo era y en pintura también lo era. Entonces, yo hacía unos cuadros increíbles de pequeña. O sea, ahora los veo y digo, jolines, con 5 años, ¿no? Pero todo lo que era mundo interior, a mí me suscitaba muchas cosas, ¿no? En cambio, todo lo que era cosas más racionales o matemáticas, ciencia, me costaba más. Y sí que siempre había sentido mucha pasión por cantar. Y cantaba mucho con mi familia y componía canciones también. Y esa conexión con la voz y la comunicación, que a la vez estuvo cortada por esta experiencia, porque fíjate que hay un corte de vínculo con el cuerpo, hay un corte de vínculo de confianza con personas a tu alrededor, no sabes qué es un espacio seguro y qué no, te crea confusión, hay un corte de vínculo porque hay algo que tú no nombras, hay una parte de tu voz que queda apagada y también esta conexión espiritual que a mí me descolocó, ¿no? Porque no entendía cómo en el cerebro de una niña, como algo que a mí me habían hablado de Dios, del Espíritu, ¿cómo se puede permitir esto? No lo entiendo, ¿no? ¿Por qué estoy sola delante de esto? Entonces, para mí la comunicación es un vínculo entre dos personas. La voz es lo que está permitiendo que tú y yo, aparte de la comunicación no verbal, ahora mismo estemos conectando. Es un puente entre dos, ¿no? Y ese corte que yo viví, la comunicación lo restablece. Entonces yo lo que siento, como a ti te pasa cuando estamos grabando un podcast, es que me siento conectada contigo, te estoy mirando a los ojos,
nos estamos escuchando de forma genuina, me siento conectada con, dile algo que va más allá de mí, con la voz y con el cuerpo. Entonces es la unión de todo. Y lo mismo siento cuando estoy, porque trabajo como actriz de voz, en un estudio o cantando en un escenario. Qué bueno. Oye, empatizo un poco con tu historia. ¿En qué punto? En casi todo, pero casi todo y literal, porque o sea, yo me considero también artista, lo hemos hablado muchas veces. Yo cantaba, actuaba y tal, y de pequeño, como era tan, lo voy a decir, como era tan hiperactivo, abrieron una academia, vivíamos en los pisos, pues al lado de los pisos, abrieron una academia que hacía artes marciales, baile, todas las disciplinas. Entonces, como la abrieron nueva, mi madre dice, tengo que meterle en algo para que calme a este chaval. Entonces, a mí y a un amigo de la urbanización nos metieron en karate, en taekwondo y en ballet. Y hice ballet. ¿A todo? Ah, qué guay, ¿qué tal? Pero porque mi madre quería que me cansaran. Y cuando has dicho le vale me ha hecho gracia porque fui a una clase al final porque yo me reía, es que las niñas iban todas muy guapas y me acuerdo que este amigo y yo con un paraguas haciendo, o sea, que me metieron hasta en ballet. Así que yo fui a 1 o 2 clases. Como has estado hablando de la comunicación, el podcast, yo te he presentado como terapeuta de voz, porque al final eres directora creativa, has hecho muchas cosas y también es actriz de voz que le acabas de decir. Pero me voy a enfocar un poquito en el podcast, ¿vale? Porque como hemos hablado ya de que al final yo creo, es lo que veo, que el podcast como que lleva más centro de ti, o que es como tu centro ahora mismo, ¿no? Es tu energía hacia el podcast. Me gustaría que me hablaras de tu podcast y que me dijeras qué tiene verdades incómodas o qué estás ofreciendo que otros podcasts de todos los que somos no están ofreciendo. O sea, dime el valor que tiene pues tu mira, podcast. No lo sé, la verdad es que como creadores de podcast, nosotros estamos viendo constantemente lo que están haciendo otras personas del sector, ¿no? Entonces, hay cosas que te gustan más de uno, hay cosas que te gustan más del otro, y yo intento preguntarle a la audiencia, ¿por qué escuchas? O sea, yo no te sabría contestar esta pregunta si no fuera a través de lo que las personas de la audiencia me dicen. Eso me interesa. ¿Por qué escuchas verdades incómodas, no? Entonces, yo creo que el carácter del podcast tiene mucho que ver con el carácter de la persona que lo lleva. Y muchas veces eso lo reconoces y te das cuenta de cómo es a través del feedback que te dan las personas que lo escuchan. Entonces, a mí me dicen, hay una profundidad, hay una escucha, hay una presencia, hay una sensibilidad, pero también hay una asertividad para tratar ciertos temas que pueden ser incómodos. Entonces, yo creo que, y también lo que me han dicho varias veces, es que las personas se sienten muy tranquilas. Es como, yo necesito un espacio en el que me siento acogido, en el que no hay clickbait, en el que no estoy buscando el reel más interesante, en el que no estoy buscando subir en las listas. ¿Sabes? No te estoy haciendo una entrevista para generar una visibilidad o una viralidad, te estoy buscando una entrevista porque te quiero conocer, porque quiero saber de ti, porque hay un interés genuino en tu historia, en que me cuentes cosas. Y eso se nota también. Y ahí dentro de... O sea, me gusta eso porque también me gusta saber cómo hablas, qué interlocución tienes con tu comunidad, ¿no? Creo que es importante saber porque es verdad que cuando creamos podcast, la comunidad es muy importante, tus seguidores, y muchos escriben, y te escriben de tantas cosas que dices, pues no se me había ocurrido y la voy a aplicar al podcast. Ya veo que tú tienes una comunicación directa con tu gente, con tu comunidad. Y me has hablado también de lo importante que es el formato a la hora de la gente que invito y las conversaciones que tienen. ¿Cuál ha sido la conversación más complicada que has tenido en el podcast? Pues ha sido... ¿Quieres nombre? Sí, aquí hay que mojarse. A ver, pues es que tiene que ver con eso, es con el hecho de sostener cosas que pueden ser incómodas, fíjate, ¿no? Y yo sigo aprendiendo, o sea, a mí me encanta escuchar a otras personas. O sea, yo como más aprendo a hacer entrevistas es escuchando a otras personas que hacen entrevistas, ¿no? Y de nuestro sector, que antes hemos estado nombrando a varias personas, yo digo, jolín, es que yo quiero aprender de la forma en cómo esta persona entrevista, ¿no? Y una conversación incómoda para mí fue la última en vivo con Alexandre Scott. ¿Por qué? Porque cuando hay un público hay otra dimensión importante, entonces
nosotros aquí estamos hablando y tenemos en cuenta a las personas que nos van a escuchar, pero físicamente no están ahora mismo. Cuando hay un público, también yo me doy cuenta que hay una parte de mi atención que está con presencia en estas personas. Es muy distinto, la dinámica cambia, la dinámica del invitado también. Entonces, con Alexander Scott, lo que me di cuenta es que él empezó a hablar de ciertos temas que a mí me suscitaron muchas preguntas, porque él habla de temas incómodos, habla de temas que muchas veces no se hablan a nivel social. Entonces lo metió ahí encima de la mesa y a mí me surgieron muchas dudas. Se abrió muchas melones, cosas, ¿no? se abrió melones, pero ahí pam, 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 pam. Bueno. Entonces, el papel del entrevistador es sostener todo esto, ¿no? Y hay cosas que a mí me confrontaban y yo pensaba, vale, pero ¿cómo lo digo? Y ahí tienes que ser muy rápido. Tienes que saber elaborar el discurso, la argumentación que quieres hacer súper rápido. Y a la vez, teniendo en cuenta el público, teniendo en cuenta el invitado, siempre cuidando ese vínculo, ¿no? O al menos la forma en la que a mí pienso que me gusta hacer las entrevistas. Entonces, era complejo. Bueno, pero ahí no, el público... porque no fui todo lo rápida que me hubiera gustado ser y porque... pero es que eso, ¿no? Y porque pensaba, vale, pero si digo esto de esta forma, ¿cómo se va a vivir? ¿Se va a entender? ¿Sabes? Es como no había tenido el tiempo para procesar. Justo hace un par de días estaba hablando con una persona a la que acompaña las mentorías y me decía precisamente qué hacer cuando estás teniendo una entrevista o cuando estás haciendo una mesa de redonda y se habla de un tema incómodo. Digo, pues yo lo que te puedo decir es que lo mejor que puedes hacer, si sabes que ese tema puede salir, preparártelo de antes, aunque no salga. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Hasta dónde quiero llegar a hablar? ¿Hasta dónde no? ¿Qué datos o qué cosas yo quiero aportar que den un contrapunto más a este tema del que se está hablando? ¿Sabes? Pero en ese caso en el que has mencionado, ¿el público cómo se comportó? Porque ese público iba para verle a él también, ¿no? O sea, es su público. Entonces, había de todo. Había público de verdades incómodas y había público de Alexander Scott. Y cuando se mojó y abrió esos melones, que no sé si hay algún tema de los quieres plantearlo aquí, o sea, mencionarlo, ¿qué pasó? Claro, por una parte había mi duda de decir, ostras, ¿cómo digo esto, no? ¿Cómo sigo ahondando? Y ahí está la riqueza. O sea, yo creo que si hubiéramos estado en un estudio cerrado, me hubiera sido más fácil. Me puedes cortar, puedes... No cortar, sino como mojarte, ¿no? Pero para mí habían un montón de estímulos ese día allí, ¿no? Pero es que ahí estaba el jugo, realmente, ¿sabes? También es una percepción mía, porque tú ves el episodio y te puede parecer un episodio maravilloso o no, y eso solo está en mi cabeza, ¿no? Lo que podría haberse dicho quizás y no se dijo en ese momento. Entonces, cuando tú planteas algo que es otra arista de ese tema, también le estás dando una oportunidad a esa persona de explicar algo que quizás tú no has entendido o no has entendido o que, ¿sabes? Enriqueces la conversación en realidad. Y yo lo que notaba era de todo en el público. Había gente súper sorprendida, notaba suspiros, notaba todo. Entonces, yo intentaba como acompañar a que esa conversación fuera más amplia, o sea, como que habláramos en detalle de todas las cosas. Bueno, pero eso, bueno, como me estoy imaginando yo en tu posición, que es dura y sostener eso es complicado. Es un reto. Sí, es un reto, pero es bueno porque al final entrenas también la empatía de conocer a tu público, ¿no? A lo que dices tú, los suspiros o las expresiones o lo que dices, o cuando va a tocar un tema y dices, ¡guau! Esto mi público no, o sí. Y ahí me surge una cosa. Tú has dicho que tú tienes, estás conectada con tu público, con tu comunidad de verdades incómodas. ¿Tú sabes qué es lo que buscan tu comunidad de tu podcast? Es decir, ¿buscan acompañamiento, entretenimiento o respuestas? Buscan paz. Buscan paz. Me lo han dicho muchas veces. Fíjate que esa entrevista con Alex Scott creo que es de la que más he aprendido en los últimos tiempos, porque me ha resultado retadora. Y cuando te enfrentas a este reto, pues amplías tu capacidad de sostener, en mi caso, ¿no? Conversaciones incómodas sobre cosas, ¿no? Y que es lo que... A mí me gusta escuchar este tipo de entrevistas también. Y tienes que hacer un ejercicio de preparación para saber sostener bien ciertos temas. Las personas a menudo me dicen, pero también tiene que ver con mi voz. La gente normalmente me dice que mi voz le transmite paz y tranquilidad, que es una persona tranquila,
pero que a la vez también soy firme. O sea, que eso, fíjate, también es algo que las personas... Me pasó cuando me entrevistaste, me pasaba. O sea, me daba tranquilidad, pero era un pitch firme. Sí, sí. O sea, me sentí muy cómodo por el tono y por lo que se creaba en el set con tu voz. La voz es muy importante. La voz es muy importante y evidentemente pues yo trabajo como comunicadora, pero es 360 y yo sé que la forma en la que yo modulo la voz tiene un efecto en la persona. Entonces, yo he trabajado mucho tiempo con esto, intencionalmente y ya casi de forma automática también, yo estoy utilizando mi voz de una manera... Modular. Exacto. Pero las personas me dicen, cuando necesito paz, introspección y tranquilidad, me escucho tu podcast, cuando necesito profundidad. Pero incluso te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué crees que aporta verdades incómodas? ¿Verdades incómodas? Pues que te olvides de que hay una cámara y que conectes con algo más allá de lo que tú te has preparado para decir. ¿Eso viviste tú como persona entrevistada? Sí. Qué guay. Sí, porque al final se dio una conversación, hablé yo de mi profesión y de lo que hacía y de cómo había llegado hasta ahí, pero luego encaminé hasta un punto en el que, bueno, pues yo creo que un poco también como se ha dado al principio, que tú no venías preparada para soltar lo que has soltado y al final la conexión y la voz o lo que sea te hace que yo creo que es la magia de eso, es decir, que no llevas preparado un guión y si lo llevas preparado, pues no te va a funcionar porque al final van a salir cosas que tú ni esperabas, ¿no? Yo aquí tengo algunas preguntas, pero luego hay veces que ni las pregunto, porque la magia es, y eso lo capta la gente, sí, eso lo capta la gente. Y antes de ir a la voz, porque a mí sí que me interesa todo lo que tú haces con la voz y la importancia de la voz, me gusta la verdad, o sea, la verdad, en el sentido de no concepto, sino de el fin de la verdad. Mira, el otro día estuvo Miriam aquí, Miriam Salinas, y ella es una reina del sincericidio. Sí, o sea, yo la conozco ya de hace 2 años, es amiga, y hemos hablado fuera y dentro de cámaras del sincericidio. Y a mí siempre me da mucho miedo, porque el sincericidio como tal está muy bien, pero te puede llevar también a sitios que no quieres entrar y muy difícil de salir. Entonces, la verdad es incómoda, ¿no? La verdad que es para ti la verdad. O sea, en el sentido de cuando... Es más, cuando alguien empieza a hablar de verdad, cuando le tienes enfrente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la verdad? No sé si es... ¿Qué cambia a la persona? ¿Qué le cambia a la persona cuando conectas y dices, está sincerándose? Bueno, Tony me decía algo. Tony, el técnico de sonido y la persona que lleva Here Comes the Sound, me decía algo y es como, mire, es increíble que esta persona se ha vuelto a emocionar o ha vuelto a llorar en tu podcast. O sea, tienes una facilidad para que ocurra esto o para abrir ese espacio. Entonces, si te puedo nombrar un momento de verdad, es cuando yo siento la conexión en la mirada. Quizás eso no engaña sería... Nunca. Sí, y no es porque la persona se le humedezcan los ojos, porque puede ser que esté emocionado y le venga una emoción de, yo qué sé, de tristeza o de alegría o de conexión profunda, pero notas esa conexión con la persona a través de la mirada. Es como, noto como un imán en la mirada y una predisposición corporal también de la otra persona. Y también es muy curioso porque hay personas que están muy acostumbradas a ir a podcasts, que tienen su discurso muy bien, no porque son comunicadores, entonces lo que o sea, ellos no se plantan a hacer una conferencia y de repente están improvisando, han preparado mucho lo que van a decir y por eso se nota tan natural, ¿no? Pero hay personas que a veces vienen con un discurso muy preparado porque esos circuitos neuronales ya están así establecidos de tantas veces que lo hemos repetido, a mí también me pasa. Entonces me gusta el momento en que somos capaces de ir hacia otro lugar, que esa persona quizás no había planteado. Y creo que las preguntas es lo que ayuda a que la persona vaya hacia allí. Me acuerdo de una entrevista que me hizo David Sobrino aquí en Madrid en Código 42 hace 1 año y algo. Y me gustó mucho porque me sacó de mi lugar de seguridad porque hacía muy buenas preguntas. Pensaba, qué maravilla. O sea, las preguntas son ventanas y como entrevistadores creo que en lo que más nos lucimos es en las preguntas y poder llevar a esa persona a un lugar nuevo. Porque da igual que esa persona haya hecho 15 entrevistas, si esa entrevista que está haciendo contigo no la tiene aquí como pensada, te voy a decir esto y esto y esto y esto delante de esta pregunta concreta, sino que surge algo nuevo y los dos os emocionáis, ¿sabes? Es la riqueza de la conversación.
Totalmente. Y ahí me vuelvo a la voz y, o sea, tú como especialista, profesional de la voz, ¿vale? Terapeuta, y como profesional, Terapeuta, perdón, no sé si me pondría esa palabra. mentora. Sí. Se me ha ido la palabra terapeuta. No, Mentora. pero está bien que lo digas, porque además Bueno, al final a veces me lo dicen, pero yo, o sea, como que mentora me identifico más con esa palabra. Perfecto, o sea, ayudas con la voz y ayudas Sí. a gestionar a la gente a través de la voz y para ello eres mentora. O sea, siendo profesional de ello y luego siendo profesional de podcast, que tienes, estás muy acostumbrada a tener a otra persona enfrente abriéndose con esa verdad, ¿has visto algún patrón? Vamos a volver a los traumas, pero no a los traumas que la gente a lo mejor entrevistada te puede decir, ¿no? Cuando se abren con esa verdad. ¿Hay algún patrón que identifiques cuando están contando ese trauma? Un patrón en el sentido de cuando expresan esa verdad. El cuerpo reacciona. Es lo que mismo que te estoy diciendo yo ahora. Ahora el temblor ha aflojado un poco, pero estaba sintiendo un temblor interno. Entonces hay cambios a nivel que son sutiles en la persona, a nivel corporal. Es que lo que has dicho antes de lo de la mirada, que eso es verdad. O sea, yo lo noto muchas veces, que cuando estás entrevistando a alguien o hablando con alguien o en una conversación privada en tu casa, hay un momento en el que, no sé si es porque se dilata o... Se dilata la pupila. Y entras en un punto de conexión que es como que se abre la barrera y pasa la verdad. Es como... Por eso me refería al patrón. Si disfrutas, como si fueras una Dexter de esto, o sea, al final disfrutas cuando ves que ese momento llega, que se dilata la pupila, se abre la ventana o la muralla y dices, ahora tengo a una persona que me va a soltar, pero todo. Mira, hay una cosa que a mí me genera, o sea, concibiendo que a mí me gusta mucho el arte y que cada episodio del podcast lo concibo como una pieza artística y me gusta mucho cuidar los detalles a nivel estético, a nivel de conversación, todo. Hay una cosa que me parece de una belleza absoluta y es cuando alguien está en un momento de intimidad consigo mismo. Mira, yo ahora estaba mirando hacia abajo, ¿no? Porque estoy intentando elaborar algo, entonces me siento como buscando algo en un recuerdo o una forma de expresarlo. Cuando ves a alguien que está en posesión de su verdad, lo que sea, como conectando con una emoción o algo que le importa, algo que notas que le emociona, me parece muy bello. Es la esencia y la realidad pura. No hay nada ahí. Es que a lo mejor está molesto, a lo mejor está enfadado, a lo mejor está triste, a lo mejor está, no sé, emocionado por alguna razón concreta. Pero ese momento es muy bello. O le conecta de repente con algo y hace un suspiro, la respiración cambia, ¿sabes? Hace un movimiento que no estaba haciendo hasta el momento, o quizás se cruza porque hay un tema del que no quiere hablar. A través de la voz, ¿tú crees que se puede llegar a meditar? Es decir, es que me está viniendo... aquí entrevisté a una chica que se llama Mamen de la Cruz, que es una terapeuta. ¿Ah, sí? Y que es súper apasionante lo que hace y es experta en la quietud. Y ella lo que basa su terapia es en la respiración. Entonces, me ha venido... La respiración es esa quietud que te consigue en un momento de estrés, de caos, tal, ¿no? Aprender a respirar, pero respirar bien, con un compromiso para algo. La voz, ¿qué similitud tendría en ese sentido de decir cómo la voz me sana? Porque tú, al final, en tus mentorías, ¿qué quieres hacer con la voz de la otra persona? O sea, ¿qué conexión tiene la voz con el momento de conecta con tu momento? Olvídate de lo demás y reconecta contigo. A la hora de nosotros proyectar nuestra voz es el sonido que se produce cuando el aire pasa a través de nuestras cuerdas vocales. Y utilizamos los resonadores y demás, pero está conectado con nuestra respiración, evidentemente. Yo todo el trabajo que hago con las personas tiene que ver con primero ver qué creencias yo tengo sobre mí misma, sobre mi voz, sobre cómo soy yo como comunicador o como comunicadora. Puede que me hayan dicho que no me expresaba bien, puede que en mi familia no se haya querido escuchar ciertos temas y yo he decidido no hablar de ellos y después me doy cuenta de que no los comparto o que no comparto una parte más vulnerable mía o más asertiva o una emoción o la rabia, ¿no? Entonces, por una parte tiene que ver con, o sea,
si pensamos como en un canal y lo que decíamos de quitar lo que está molestando, como quizás yo hay partes de mí que no he habitado. Entonces, el trabajo es ver qué partes de mí yo puedo volver a integrar. Quizás no me he permitido ser creativo, o no me he permitido ser espontáneo, o no me he permitido hacer teatro. Entonces, eso está afectando a mi voz porque el color de la voz, los matices que yo puedo llegar a transmitir a través de mi voz están conectados también con mi capacidad de ser expresivo. Entonces, eso va por un lado. Y después también está la parte física. Si yo no tengo conexión con mi cuerpo, con mi respiración, con mi cuerpo que es mi instrumento, no puedo tocar mi instrumento, no puedo dominarlo. Necesito conciencia corporal. A veces hay personas que, por ejemplo, tienen bloqueada la inspiración y es porque su cuerpo está con los hombros hacia adelante, así. Es difícil coger aire. Entonces, la parte de trabajo corporal tiene que ver con abrir espaldas y eso te permite coger más aire y eso va a cambiar también la proyección de tu voz y también tu forma de percibirte a ti mismo y de sentirte. Yo, por ejemplo, antes iba siempre así y ahora a veces... Te expandes. Claro, entonces todo está conectado. Pero a mí me ha pasado mucho que en algún momento en una situación pues estoy o más triste o más inseguro o en alguna circunstancia en la que no estoy yo en mi plena esencia y la voz se me hace pequeña. Y yo soy muy de voz y yo he proyectado, yo ya te he dicho, yo he hecho teatro musical y yo soy muy de voz y me gusta modularla y expresarla y por eso también me gusta mucho este formato de podcast. Pero me ha pasado. Entonces, como terapeuta, perdón, como mentora. Es que me hace gracia porque ayer... Es que yo te tengo a ti como terapeuta. Es que ayer una persona con la que estoy trabajando me dice, Mireia, es que eres mi terapeuta de la voz y la comunicación. Le dije, qué gracia, y hoy tú me lo repites. Es que me está saliendo solo, a lo mejor es que no sé, tu amiga me está haciendo una conexión. Para personas como yo, que me pasan, a mí me pasa mucho, desde que estoy más metido en todo llega, hasta la postura me cambia, ¿sabes? Porque lo que te digo, porque estoy en mi centro y es lo que quiero y estoy a gusto haciendo. Pero personas como yo, que estarán ahora mismo empatizando con lo que he dicho, ¿qué tip o herramienta le dirías para utilizar con la voz, para corregir o para intentar lo que dices tú, de volver a tu centro, reconectar contigo? Bueno, primero me venía una frase que me gusta mucho, leí en un libro de Gaspar Hernández, que él decía que la voz es el espejo del alma, porque realmente ves enseguida cómo se está sintiendo una persona a través de su voz. Y yo te diría que lo primero, conciencia de cuerpo. Conciencia de cuerpo. Sobre todo cuando vamos a hacer algo que nos genera miedo, vamos a grabar un podcast, hay cámaras que nos están grabando, no estamos acostumbrados a la exposición, hay gente que nos está mirando. Conciencia de cuerpo. Vuelvo a mí. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero lo primero, y por eso trabajo mucho con la conciencia corporal, es sentir piernas, sentir pies, te puedes tocar, te puedes dar un masaje, te puedes poner una mano en el corazón, el contacto ayuda mucho. También el diálogo interno que tú estás teniendo, si no eres consciente de él, a lo mejor te está machacando y tú no te estás dando cuenta de ello. Mónica Galán Bravo también, que es una experta en comunicación. Sí. Sí, Mónica es amiga. Sí. Qué bueno. La conocí además haciendo un taller de Jung, de la escuela Jung. ¿En serio? Sí. ¿De Carl Gustav Jung? Sí. Yo estuve, bueno. yo sí que, perdón por interrumpirte, pero no. luego cuento esto, que fue muy revelador en el momento en el que estaba en el paro, en el que me habían echado y fui a un taller de Jung y ahí empezó un poco mi segunda historia. Sí. Perdona que te... No, yo no sé qué estaba diciendo. Sí, estabas dando la herramienta de conectar, de sentirte y ya una vez que has sentido el cuerpo... Sí, y decía que Mónica Galán Bravo tiene una frase que es maravillosa que dice: para hablar bien en público, primero háblate bien en privado. Y es maravillosa porque cuando tú estás delante de cámaras en una exposición, muchas veces los miedos se alzan como un altavoz, están más altos. Entonces, si yo no estoy acostumbrada a, cuando me pasa algo o me equivoco o pienso que he dicho algo mal o me siento insegura, a decirme,
tranquila, estoy aquí contigo, lo estás haciendo bien, te calmas con tu diálogo interior, como si tuvieras un niño pequeño que está asustado y lo estás cuidando, pues posiblemente te empieces a decir, joder, es que te has equivocado, y esto te bloquea más, ¿no? ¿Qué va a pensar el otro? Madre mía, Sí, la esto lo va vergüenza, a la ver toda la culpa. gente, qué horror. Entonces, eso es una herramienta poderosísima y es muy rápida. Yo me di cuenta hace años que primero tenía que hacer un esfuerzo muy grande en cambiar ese diálogo y que cada vez ahora viene de forma más instantánea. En el momento en el que me estoy diciendo algo duro, de forma muy rápida viene otro pensamiento que dice, ostras, pero esto está siendo injusto contigo, ¿no? Y es muy automático. Y eso me ayuda a estar mucho más cómoda delante de las cámaras también. Y después todo el trabajo que tiene que ver con la voz, pues ya es más específico y tiene que ver con dominar tu instrumento, ¿no? A mí que me gusta mucho acompañar a las personas a trabajar con textos, a hablar en público, pero primero a través de una lectura, lo que me parece más poderoso es la imaginación. Quiero decir, si tú realmente eres capaz de sentir como si estuvieras viendo una película, aquello de lo que estás hablando, sintiendo como si transmitieras lo que mismo que está sintiendo el personaje de esa historia o lo que tú quieres decir realmente lo ves, es mucho más probable que eso llegue a la persona. Desde mi emoción llega a tu emoción. Es muy difícil hablar de cosas abstractas e intentar que la persona conecte, o se nota mucho cuando alguien está hablando de algo muy mental, porque la otra persona muchas veces se pierde, ¿no? Sí. Y por eso también es tan importante hablar a través de las historias, porque ayudas a pintar esas imágenes en la mente de las personas. Y eso me parece un mundo maravilloso. Me está viniendo una cosa, que es que tú como experta en eso y con la gente que tratas o que te van a pedirte consejo o me salta terapia, perdona, pero bueno, con la gente que haces mentoría, Lo tenemos así. Es que hay gente que se escucha y no se reconoce. Entonces, eso también es... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque yo he escuchado a mucha gente, yo toda la vida me he grabado, he cantado y tal, y para mí escuchar mi voz es natural, ¿no? Y me encanta. Y lo reconozco. Pero hay gente que se graba y dice, no quiero escucharme, no quiero... O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué habría que hacer para que, joder, que te quieras? En el sentido de lo que escuchas eres tú. Y qué bonito es, ¿no? O sea, que hay dos partes. Uno es todo ese universo mental que yo tengo de lo que me han dicho sobre mi voz, Vale. Que si no es bonita, que si es muy aguda, que si es muy grave, que si hablas muy bajito, que si tu voz es demasiado chillona, ¿sabes? Esto está por una parte, o sea, la percepción de nuestra voz tiene que ver con la historia de nuestra voz, quiero decir, cómo yo me he relacionado con mi voz a través de la voz de mi padre, de mi madre o de las personas que están en mi entorno más cercano, lo que me han dicho acerca de mi voz, las experiencias que yo he vivido al expresar cosas con mi voz, cómo han sido acogidas, si han sido acogidas o si no. Y después está que, como tú has dicho, tú te has acostumbrado a oír el sonido de tu voz. Lo que oímos de nuestra voz hablando en voz alta al sonido que está grabado es distinto y te tienes que acostumbrar a ese sonido, al igual que te acostumbras a tu imagen en una fotografía. Hay una mujer que se llama Françoise Dolto que escribió un libro que se llama La imagen inconsciente del cuerpo y habla de que las personas realmente en el espejo, más allá de ver una imagen objetiva, vemos la experiencia que tenemos de las creencias que tenemos acerca de nuestro cuerpo. Y eso pasa exactamente lo mismo con la voz. La voz es un autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces, es como acortar una distancia, yo creo. Por una parte es ver qué cosas me están impidiendo conectar con mi voz, ¿no? Qué cosas me han alejado de mi voz, de percibir que es bonita y que es hermosa, cada una con sus matices. Y la otra es acostumbrarme a mi propio sonido. Yo también recuerdo que estaba en la universidad la primera vez que escuché mi voz grabada, porque estaba haciendo un trabajo en la universidad, me compré una grabadora y grababa a personas en el metro, grababa conversaciones. De hecho, me parece muy bonito, ¿sabes por qué? Porque tengo la voz grabada de mi abuela. Y ese es un temazo, porque es un temazo que el otro día estaba escuchando a Euge Oller, que hay una inteligencia artificial que te hace grabar la voz de un familiar para que después tú puedas reproducir conversaciones con esa persona a través de su voz. ¿Pero por qué te digo esto? Porque creo que tenemos la idea de tener fotos de las personas cuando ya no están,
pero no tenemos tan presente de grabar su voz. Yo tengo conversaciones de mi abuela guardadas en un pen y a veces me la escucho. Yo tengo su voz integrada, pero me gusta escucharla y me gusta escuchar ese momento. Para mí es un recuerdo mucho más valioso que una fotografía, según cómo, ¿no? Entonces, la primera vez que me escuché con la grabadora me pareció horrible. La borré, o sea, era como, Dios mío, esta soy yo, ¿qué me estás contando? ¿Sí? Y ahora me encanta mi voz, pero me he acostumbrado a ella. O sea, hay dos partes, me he acostumbrado al sonido y he trabajado mucho con mi voz. Y toda persona que nos esté escuchando, de verdad, el vínculo que tienes con tu voz, si en algún momento has pensado que tu voz no es bonita, es de verdad que yo creo que la puedes apreciar de otra forma muy distinta. No es en plan, de repente me encanta mi voz. Si puedo hacer un trabajo con ella, acostúmbrate. Es que es como tan distinto que claro que no te va a gustar porque no lo reconoces. Necesitas hacer lo tuyo. Es que para mí es súper extraño cuando escucho eso porque digo, claro, yo es que toda mi vida he estado con mi voz presente, desde la del niño hasta la del adulto. Y imagínate cómo cómo comunicas, la diferencia de cómo vas a comunicar si sientes que tu voz no es bonita. Pues es que seguramente te escondas más. No estás sintiéndote, no estás trabajando la modulación porque hay una parte tuya que está queriendo esconder el sonido. Qué fuerte. Eso afecta mucho a la comunicación. A ti la voz ha sido lo que te ha perseguido, o sea, lo que te ha acompañado toda tu vida, ¿no? Porque de hecho yo creo que tú te has apoyado en la voz para pasar muchas cosas en tu vida. La voz ha sido la que ha girado en torno a todos tus proyectos, como mentora, con tu podcast y luego con siendo actriz de voz. Y es la parte fundamental de tu vida, yo creo. ¿Qué pasaría si perdieras tu voz, Miriam? ¡Buah! Pues un día de estos, lo pensaba, ¿no? Dice, si tuvieras que perder un sentido, ¿cuál sería? Digo, la voz no podría. Prefiero perder la vista antes que la voz, creo. Qué duro. Me viene sirenita. ¿Pero y si la pierdes? Pues tendré que aprender a vivir con ello, ¿no? También yo he estudiado Bellas Artes y las artes no dejan de ser lenguajes que no están codificados, ¿no? Porque cada artista tiene su código y es un código que él entiende y que comparte de una cierta forma, ¿no? Es igual que la música es un código también. Entonces, yo creo que acabaría encontrando otro código de comunicación. Me acuerdo hace unos años que leí un libro sobre un chico que se llama Birger Selin, que es un chico que es autista. No sé cuántos años debe tener ahora, quiero buscarlo, el otro día lo pensaba. Y sus padres, en un momento, creo que era adolescente él, buscaron a una psicóloga que hacía una terapia concreta en la que le ayudaba a él, a través de una máquina a escribir, a comunicarse. Entonces, el libro, los primeros textos son como jotas, cas, letras así desordenadas. Y poco a poco él va relacionándose con la máquina de escribir y empieza a comunicarse con sus padres. Y es brutal porque es un tío súper inteligente. Sus padres se pensaban que no estaba analizando el mundo y lo que estaba pasando alrededor de la forma en la que lo hacía, porque se lo encontraban a veces en la biblioteca pasando páginas y no entendían que realmente él estaba leyendo. Entonces, me encanta este libro porque es como él ha encontrado el canal y el canal ha sido una máquina de escribir, ¿no? Y hay otras personas que encuentran otro canal y es hacer escultura, y otros que encuentran otro canal que es hacer fotografía. Me acuerdo que en la carrera también estuve estudiando personas que eran fotógrafos y que eran ciegos, ¿no? Y hacían fotografía. ¿Y cómo hacían esas fotografías? A través de las sensaciones que tenían en ciertos lugares en los que estaban y después traspasaban esa imagen para que tú lo vieras. Pero ellos no habían visto eso, ¿sabes? Qué bueno. Yo creo que es encontrar un canal. Y dime. No, perdón, termina. Estaba pensando que esto lo compartí el otro día en un post en Instagram. Yo tenía un profesor en la universidad que a mí me ayudó mucho porque la Universidad de Bellas Artes tenía un discurso del arte muy ligado a lo conceptual, ¿no? A explicar toda la historia detrás de la obra. Y yo era muy de proceso. O sea, yo necesito el arte porque para mí el arte es terapéutico. Por eso he hecho esta carrera, ¿no? Aunque lo comprendiera después. Y este profesor también tenía mucho esta visión. Se llamaba Pep Mata, murió hace unos años. Y él nos contó un día que tuvo un accidente hacía unos años
en que dejó de poder caminar, perdió la sensibilidad de sus piernas y empezó a hacer una práctica en la que se iba a la montaña caminando, o sea, poco a poco recuperando la movilidad, se iba a la montaña con su cámara de fotografías y había un momento en que sentía que tenía que parar y hacía una foto. Y nos dijo que él había dejado de soñar, que había cortado ese canal de comunicación con su inconsciente, como si hubiera tenido un diálogo con su inconsciente, no sé cómo lo hizo, pero que él, su canal de comunicación con sus imágenes interiores, era cuando se iba a la montaña en un estado meditativo y entonces hacía esas fotografías y después cuando los iba a revelar, eso era su sueño. Qué bueno. Y el sueño es lo que él codificaba también como un canal de comunicación. Y su cuerpo lo experimentaría. De alguna u otra forma es como si lo estuviera viviendo en real. Sí. No sé, a mí me gustaba mucho cómo él hablaba sobre el arte y la conexión con el inconsciente, con las imágenes interiores. Le echaré un ojo. Es que esta pregunta así tan radical te la hacía porque a mí me gusta valorar la resiliencia, en el sentido de la voz en este caso, que es tu vida, si la pierdes, pues lo que has dicho, al final es el último sentido que te gustaría perder, pero si la pierdes, pues se buscaría otro canal en el que yo pudiera seguir expresando porque no me limito. Exacto. Eso es lo que quiero dejar ese mensaje. Exacto. O sea, siempre buscando una forma, porque al final el poder te lo da tu voz, o la voz en este caso porque es tu herramienta, pero el poder sigue estando en ti. O sea, puedes ya canalizarlo a través de otros sentidos o como sea. Entonces, por eso quería ponerte en esa tesitura. Me encanta la pregunta. Oye, pues me encanta que te encante. Te voy a hacer... Ya estamos terminando. Y hago una pregunta y siempre esta pregunta se la hago a todo el mundo y es según... o sea, es una pregunta estándar, pero personalizada. Vale. Es decir, quiero que termines una frase. Yo te la empiezo y tú, con lo que evoque, la terminas como quieras. Me encanta. La verdad incomoda, pero... Ay, es que lo que me viene es demasiado básico. Bueno, pues dale ahí un toque de profundidad. Necesaria. ¿Para qué? O sea, me venía cómodo, porque el incómodo en mi podcast está, entre comillas, haciendo ese juego, pero sería incómoda pero necesaria, porque gracias a ella llegas a otros lugares. La verdad os hará libres, ¿no? Como decía la Biblia. Y ya lo último, aquí, toda la gente que pasa por aquí, son gente que tienen propósitos, se enfocan y los llegan a cumplir, ¿no? Ese todo llega. Quiero que te mojes y que me digas algo que estés preparando o que esté siendo algo a corto o medio plazo que puedas decirme aquí y que luego en el tiempo yo pueda revisarlo y decir, pues mira, Mireia lo cumplió. ¿Y es? A ver, yo una cosa a la que le quiero dar más espacio es a mi voz cantada. Me fascina la música, me fascina conectar con la gente a través de la voz cantada, cantar, conectar a las personas y emocionarnos así. Y siempre he querido cantar en el Palau Sant Jordi, así que espero que en algún momento no sé por qué. Te estás lanzado, ¿eh? Bueno, yo he dicho medio corto plazo, oye, si lo cumples te pongo aquí de número uno. No, o sea, yo te estoy, ¿sabes por qué? Pues te lo estoy diciendo porque realmente quiero tanto esto, tengo esto como tan metido aquí en la cabeza, que espero que repitiéndolo, pues al final acabe sucediendo. Si lo tienes y estás dando los pasos, tienes un poco que... No tengo ni idea de cómo va a pasar eso. Va a llegar, porque tienes... ya tienes tu universo de gente que te conoce, estás en Barcelona, eres catalana y encima cantas, pues... Pero llenar un Palau Sant Jordi llenarlo mejor... Es un poco complicado, aunque sea la mitad. Fui a ver Nick Cave y no estaba ni medio lleno, o sea, va a ser complicado. Bueno, tú piensas en lleno y a lo mejor te quedas con las 3/4 partes, pero está muy bien, vas a cantar en el Palau. Nos quedamos con eso. Que, Mireia, que un placer siempre verte. Para mí también. He disfrutado mucho esta conversación, sí, te lo prometo. Era como yo ahora quería hacerte la vuelta, tú me hiciste una y yo ahora te he hecho la vuelta y me ha encantado que hayas compartido cosas que no has compartido nunca y que nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.